Bueno, ¿qué tal? Esta es una presentación que preparé para el lunes pasado para la Facultad de Ingeniería. Me pidieron los alumnos de la facultad, siempre cada tanto en las clases hacía algún ejemplo, yo de la guerra, lo que sea, y bueno, finalmente me pidieron que dé una presentación, terminó el cuatrimestre, y fuera de ese cuatrimestre, fuera del curso, preparé esto. Tuve problemas de internet cuando la di, así que ahora voy a hacer una presentación solo para grabarla y mandar el link que muchos me pidieron. La presentación, ahí bueno, tienen todos mis datos, y la presentación la escucharon como 140 personas. Bueno, era 1982, yo estaba haciendo la colimba o conscripción obligatoria. Me tocó Marina. En ese momento todos los hombres a los 18 años eran sorteados por su DNI. A mí me tocó Marina y me tocó la última tanda, o sea, yo entré con 19 años a la Marina el 1 de octubre de 1981, hice 2 meses de instrucción en Punta Indio, 4 meses en el edificio Libertad, estaba lo que se decía acomodado, o sea, estaba en oficina y trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde, un horario excelente. Yo estaba ya empezando el segundo año de la Facultad de Ingeniería en la UBA, y esto me permitía estudiar perfectamente. Tuve mi primer sueldo, la verdad que estaba muy bien, hasta que el 2 de abril de 1982 me entero antes que todos, porque yo estaba haciendo guardia de meteorología, era estar recibiendo las teletipos en aquel momento, la vieja información como se transmitía por teletipo, y 4 de la mañana recibo el mensaje de que tomamos las Malvinas. De a poco, bueno, yo tenía que seguir hasta las 2 de la tarde, entonces de a poco veía digamos, la satisfacción de muchos. Para mí era una locura, o sea, yo había estudiado bastante historia en el Colegio de La Salle y sabía que los ingleses no iban a aceptar esto. Eh, el operativo que se llamó Rosario estuvo muy bien hecho, lo que pasa es que eran 1000 argentinos contra 80 ingleses. La guardia de los ingleses en las Malvinas eran solo 40 Royal Marines, como los que se ven en esta foto, y justo dio la casualidad que hacía 3 días había llegado el relevo para los 40 que se iban, porque se turnaban una vez por año. Entonces habían 80 Marines, entre ellos los de la foto. El de la derecha en esta foto, recuerden su nombre, se llama Lou Armour, y luego vamos a ver cómo termina su historia. Acá está entregando las armas. Y bueno, y después de eso vino la plaza del 2 de abril, la gente salió a vitorear, para mí era una locura, yo seguía en el edificio Libertad esa tarde, y bueno, al volver a mi casa veo a mis padres volviendo también de la banderita, con la banderita volviendo a la Plaza de Mayo. Y yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Están locos? Esto va a terminar en una guerra. Y bueno, ni ellos lo veían así, estaban contentos de haber recuperado. Por suerte no morí, porque si no ellos hubieran sido parte de la marea humana que apoyó esto, y bueno, se hubieran sentido culpables. No digo si estuvo mal o bien hacer esto. Creo que esto de alguna manera planteaba el conflicto, y de hecho la idea de los militares era plantear el conflicto y salir. De hecho, los 1000 efectivos del operativo Rosario habrán quedado, no sé, 200, 300 en las islas. El resto se volvió. Después empezó la no planificación del futuro. Se pensaba que esto terminaba acá, pero no terminaba acá. ¿Dónde están las islas? 1900 kilómetros desde Buenos Aires, 785 desde el punto más cercano de Argentina, que es Río Gallegos, y 12.800 kilómetros de Londres. O sea,
una situación insular muy difícil para los ingleses y también para los argentinos. O sea, el escenario del posible conflicto era un escenario muy duro. Y bueno, el domingo 11 de abril me avisan a mí que me iba a las Malvinas. En aquel momento no iba a una guerra, yo entendía que sí, pero en general no se pensaba en una guerra, sino en una solución del conflicto diplomático, que iba a tener una tensión, pero que no iba a escalar. Y le aseguro que también los mismos pensaban los Royal Marines ingleses, con los cuales después hablé y lo van a ver acá. Así vamos a la guerra en aviones de aerolíneas argentinas a los que se les había sacado el asiento. Y lo que siempre me impresionó de las fotos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de esta, era que todos íbamos contentos, al menos para cuando nos sacaban la foto, pero ese era el espíritu, igual yo que estuve en ese avión. El espíritu era, bueno, qué lindo, voy a una aventura, voy a ver cómo es eso. Y en estos aviones iba todo cargado abajo en la bodega de armas, de todo, el equipo de cada uno, y fíjense que tenemos los fusiles ahí, se ven, y también estaban en el piso. Era tremendo. Desde ahí ya me doy cuenta que el exceso de equipaje en los aviones es nada más que para sacarnos plata. De Río Gallegos a las Malvinas fui en un Hércules, algunos iban en otros aviones, a mí me tocó el Hércules, y bueno, llegué el martes 13 de abril, lindo día para llegar a una guerra. Ahí, al llegar a la capital de las islas, que se llamaba Puerto Stanley, nos alojan en el Bahía Buen Suceso. Este era un buque de transportes navales que no tenía protección, no era un buque de guerra, era un buque, digamos, que usaba la Armada Argentina, por eso se dice ARA Buen Suceso, quiere decir Armada de la República Argentina, pero era transporte. Este buque hacía el trayecto entre Argentina y Puerto Stanley, y también Ushuaia, y también la Antártida. Tenía buenos camarotes, y tenía buenas bodegas. Mi destino fue el apostadero naval Malvinas, que es ese muelle que se ve ahí, que es el muelle de la capital, y el Bahía Buen Suceso actuaba como alojamiento, porque imagínense, ya para ese entonces, martes 13 de abril, había mucho contingente de efectivos. Lo que se intentó con este despliegue no fue tanto, bueno, a ver, prepararse para la guerra, sino poner gente en las islas para intimidar una acción militar. Y en esto, bueno, nosotros estábamos abocados a la logística de eso, entonces el Bahía Buen Suceso trajo de Ushuaia mucha comida, mucho tanque para avión y muchos proyectiles que estaban en las bodegas. Y lo fuimos sacando de la bodega hacia el muelle, pero también mucho quedaba para ser transportado a otros lugares en donde habían argentinos en las islas. Acá se ve la escalinata y la otra, y en la siguiente foto vemos desde el Bahía Buen Suceso cómo se veía el movimiento del puerto, un movimiento tremendo, no paraba, y acá se ve el muelle de la Falkland Islands Company, tan famoso, y esta foto también recorrió el mundo. Este es el Cabo Salles, con el cual conviví toda la guerra, incluyendo cuando nos tocó estar en trinchera bajo tierra más o menos 20 días. Estando acá, en esos galpones, nosotros guardábamos la comida y todo lo que habíamos traído, y había un isleño, que había sido finalmente un policía, que estaba disfrazado, y bueno, como yo hablo inglés, me pongo a hablar con él, y le digo, ¿y ustedes qué piensan de todo esto? Esto era para 2 días después que llegué.
y me dice, mira, yo quiero que ustedes se vayan y que los ingleses no vengan. Y le digo, pero entiendo por qué querés que los ingleses se vayan, que los argentinos se vayan, pero ¿cómo los ingleses no vengan? ¿Por qué ingleses? ¿Vos qué sos? Yo soy isleño, me dice. Obviamente hablo inglés, soy inglés, pero soy de acá. Y no quiero que los ingleses, cuando ustedes los echen a patadas, me dijo, los ingleses se van a creer que esto es de ellos y esto es nuestro. Así que vamos a tener que luchar para que esto sea nuestro. Y ahí me bombardeó un poco la cabeza, porque la verdad, el primer shock que tuve fue al llegar. Al llegar y caminar por las calles de Puerto Stanley, sentí, y discúlpenme, sentí que eso no era Argentina, eso era otro país. Yo nunca había salido de Argentina. Sí, había ido a Brasil, y en Brasil me sentía en otro país. Y acá me sentía en otro país. Por las películas inglesas, yo me sentía en Inglaterra, la construcción, todo. Obviamente el idioma, la moneda. Y fue un choque, porque yo lo que tenía en la cabeza es que las Malvinas son argentinas, entonces si son argentinas es como Tandil, como Córdoba, qué sé yo, con semáforos, con el kiosco, y no. Y me sentía invasor. Y entonces, como que lo entendí al isleño, y la verdad que era, después, con el tiempo, me di cuenta que era la posición de todos los isleños. Ese fue el primer shock. Ahora, el segundo shock fue esto de que iban a haber varios conflictos. Uno, el conflicto a nivel dos países, Argentina e Inglaterra, y el otro a nivel interno, entre ellos mismos, entre los isleños y los ingleses. Y después vamos a hablar de cómo se resolvió. Para que se den una idea, estas son las Malvinas. De una punta a la otra hay más o menos 250 kilómetros. Y de norte a sur hay más o menos 200 kilómetros. Y la geografía de las Malvinas es hermosa. Yo tuve la oportunidad de conocerla todo por mar y por tierra. Alrededor de la capital, la Argentina decidió poner 7.000 efectivos. Imagínense que en la capital viven 2.000 personas en situación de paz. Imagínense tener 7.000 efectivos no viviendo en el pueblo, sino viviendo sobre las colinas, haciendo pozos y tratando de llevarles comida. En un trayecto que en tiempos de paz y de día y bien abrigados y sin peso puede llevar 4 horas de ida, 4 horas de vuelta. Imagínense en una situación de guerra y llevando el peso en un terreno que se hunde y que llueve y que nieva. Muy difícil, muy difícil, y la verdad no hubiera puesto, si esto se hubiera hecho con tiempo, no hubiera puesto 7.000 ahí. Después también habían 1.000 en Darwin, que es este círculo, 1.000 en Howard, 1.000 en Fox y 100 en esta isla. ¿Para qué era cada uno? Bueno, 7.000 para rodear Puerto Stanley, que era supuestamente por donde nos iban a pegar. 1.000 en Darwin para cuidarle la retaguardia a Stanley, y como esto es un istmo, cualquier desembarco que se diera en esta zona para darle acá un tapón. Los genios estratégicos habían dicho que por esta zona no podían entrar porque era muy estrecho esto y había una roca que era muy difícil que toda una flota entre por acá. Entonces esta parte la dejaron solamente con 60 efectivos al norte.
Estos 1000 estaban acá para custodiar una entrada posible por el sur y darle la retaguardia a Darwin. Esto en una estación aeronaval que se suponía podían bajar los Pucará de apoyo aéreo y algunos helicópteros. Y Fox Bay también para proteger la entrada por el sur del estrecho de San Carlos. Uno dice, bueno, proteger, perfecto, pero no teníamos un cañón, así que eran solo efectivos y algunas antiaéreas. Lo mismo acá en Howard. Darwin sí tenía cañones, pero que tardaron en llegar. Lo mismo en Puerto Stanley, sí había muchos cañones, grupo de artillería, pero no estaba completo. Ese era el dispositivo de defensa y nuestra misión en el Valle de Buen Suceso fue repartir comida, nafta para avión y proyectiles y armas, morteros, a Darwin, Bahía Fox y Howard. Ese era nuestro objetivo. Y salimos, yo llegué el martes 13 de abril a Puerto Stanley y nos fuimos el 29 de abril, 2 días antes del primer ataque. Estamos por entrar a Darwin y nos damos cuenta que el calado del buque no permitía amarrar en Darwin. Entonces nos dicen que nos vayamos a Howard, que nos esperaba un buque para lijar. Estamos saliendo de Darwin, más o menos por esta isla, entre esta isla y la otra, y una aeronave inglesa nos intima la rendición, nos tira una bomba que da en la costa, la verdad hasta el día de hoy no sé si no creo que le haya errado, o sea, fue una advertencia. Y alcancé a ver con los largavistas 2 fragatas inglesas en el horizonte, que no nos atacaron porque el objetivo de ellas era bombardear Darwin y todavía no se había hundido el crucero General Belgrano. O sea, la verdad no nos atacaron porque no era el momento y todavía no estaban dadas las circunstancias de Inglaterra como ya dar el primer ataque fuerte a Argentina. Nos escondimos en la Bahía de los Laberintos, que está acá, y la verdad que fue muy bueno el capitán, porque hay muchas islas y en el radar no se ve el barco, se confunde con otra isla. De hecho, la Isla de los Estados, sabíamos que estaba ahí, y me dice el capitán, estate toda la noche viendo a ver dónde está la Isla de los Estados, o que ven otro barco, y no se veía nada, puras islas, y al amanecer nos damos cuenta que la Isla de los Estados estaba a 500 metros nuestro y parecía otra isla en el radar. Y bueno, así nos íbamos camuflando, fuimos hasta Howard, subimos por el estrecho de San Carlos hasta Howard, y ese barco que tenía que hacernos de alige, o sea, pasarle la carga, sale de Howard cargado de ovejas, y nos grita, porque así era la guerra, o sea, una locura, de falta de coordinación, que le habían dado la orden de llevar esas ovejas hasta Darwin. Y entonces nosotros nos fuimos a esconder en el Canal del Águila. A todo esto ya el ataque del 1 de mayo se había dado, que fue el primer ataque fuerte. El 2 de mayo hunden al Belgrano. El 4 de mayo Argentina hunde al Sheffield. Ya la guerra estaba declarada. Y nosotros seguíamos acá dando vuelta con un buque sin escolta, con una carga que era explosiva, todas las bodegas llenas, y sin haber podido descargar nada. Nos dicen que nos encontremos con el Isla de los Estados, acá en el sur, y le pasemos la carga. Nos juntamos ambos barcos ahí al sur, le pasamos la mitad de nuestra carga, muchos tanques para avión, y cenamos. A la noche, los 2 barcos fondeados, una noche excelente, y cenamos las 2 tripulaciones en el Valle de un Suceso. Siempre recuerdo esa cena. La tripulación de la Isla de los Estados eran 24 personas. Al otro día, la Isla de los Estados se encuentra con el Carcarañá, más o menos a la mitad del estrecho. También le pasa una cohetera importante para tirarla a los barcos.
y más armas, y se dirige a la noche hacia Howard. Durante el día lo que nos podía atacar eran aviones, pero durante la noche te atacaban fragatas. Nosotros vamos a Fox Bay, nos refugiamos ahí, y el 10 de mayo de 1982, por el sur del estrecho de San Carlos, entra la fragata Alacrity, nadie la ve, o sea que este dispositivo de defensa en Fox Bay no funcionó, tampoco teníamos cañones, pero por lo menos avisar, y entra y encuentra a la Isla de los Estados llegando a Howard. Le tira una explosión, le tira una bomba, y ya eso fue suficiente para que toda la carga empezara a estallar, y de esos 24 marinos que pude ver cenando 2 días antes, solo sobrevivieron 2, murieron 22 personas. Había gente, este sería los estados, había gente de ejército, gente de marina, gente creo que prefectura, y nosotros obviamente sentimos el impacto porque ese hubiera sido el destino para nosotros, que bueno, quiso el destino que no lo fuera. Y el 15 de mayo de 1982, esta es la foto del Bahía Buen Suceso, tomado por un helicóptero inglés que nos detectó. Ya se ve todo nevado. Esto es un muelle Bahía Fox, estos son los depósitos, esta es la casa del administrador isleño de Bahía Fox, y acá se ve medio mundo, que era donde una vez que atacaron el buque nos tuvimos que refugiar. Después les voy a mostrar mejor. El administrador de la estancia era Richard Cockwell, que ya van a saber de él ahora. Bueno, estamos acá, este es el Penélope, un barco que fue requisado a los isleños y utilizado, no sé, como transporte, pero fue muy importante el Penélope, llevó tanques que sacó de nuestro barco, rescató heridos, y volvió a Puerto Stanley, una proeza, burlando el bloqueo de la flota. Bueno, estábamos acá 15 de mayo, y esta es la banda de estribor. A la noche del 15 de mayo aparece de nuevo el helicóptero a ametrallarnos. No lo sabíamos, yo estaba de guardia de 12 a 4 de la mañana, y 4 menos cuarto le digo al cabo con el que yo estaba de que iba a ir a despertar a los que nos iban a reemplazar. Entonces lo despierto a Juan Ramón Turano, que era un marinero de primera, marinero que había entrado a la Marina con 17 años y tenía 17, hacía poco que había entrado a la Marina, tenía 17 años. Y entonces él se levanta y bien, siempre dispuesto, ya estaba listo y va. Y yo le digo, mirá que faltan 15 minutos, volvé a las 4. No, no, ya voy, andate a dormir. Y bueno, me voy a dormir. Y a las 4 menos un minuto yo ya estaba redormido, porque en la guerra no se duerme cuando se puede. Y bueno, aparece el helicóptero y Turano le descarga todos los 20 tiros que tiene el FAL. Y bueno, no sabemos, no creemos que el helicóptero haya caído, no se vio. La cuestión que el ataque fue repelido. Y quedó caliente Turano por no haberle dado, pero bueno, alguna bala habrá ido. Cuando entonces nos ubican y ya nos tenían listos ahí, el 16 de mayo, 2 Harrier atacan primero al Carcarañá, que seguía en el estrecho de San Carlos, le tiran una bomba, no explota, y la tripulación consigue llegar a la costa en botes y dejar el barco ahí fondeado con la bomba dentro.
Y luego de ese ataque con bombas, se dirigen a atacarnos a nosotros. Acá estos son pinturas de aquel momento. Y este es el ataque, el 16 de mayo. Como habían atacado previamente al Carcarañá, nos avisan que había alerta roja, entonces salimos del barco. En la guerra, cuando hay alerta, uno lo que tiene que hacer es salir de, si no es un barco de guerra o lo que sea, es salir del objetivo. Y bueno, justo estábamos fondeados, salimos corriendo y a los 100 metros nos parapetamos. Y me tocó ver el ataque cómo el Harrier se levanta de atrás de la colina. Yo intento apuntar, no lo intento, apunto, y cuando estaba por disparar, el Harrier dobla en dirección al barco y le tira cohetes y ametralladora al puente. Igual que esto. Este es el primer avión y atrás vino el segundo y hizo lo mismo. Y en el puente habían 4 personas, el capitán civil, el capitán militar, el de radio y un teniente, los 4 heridos, pero todos sobrevivieron. Y así quedó, esta es una foto del muelle Foxbury, así quedó. Parte de los misiles y metrallas dieron en unos tanques de combustible que empezaron a explotar y con varias gente empezamos a separar los tanques de combustible para que no se armara un desastre. Pero el barco quedó en muy mala situación y bueno, ahí quedó hasta el fin de la guerra. Nosotros quedamos en tierra, el barco estaba operativo y tenía comida, tenía una cámara frigorífica muy grande, y entonces teníamos que mantener el barco operativo y tratar de volverlo a sacar de donde estaba para seguir la misión. Y ahí, en eso estábamos cuando nos llega el primer ataque naval. En este ataque naval eran las 12 de la noche del 25 de mayo, o sea, ya del 25 para el 26, y empiezan las bombas, tremendo. Un ataque naval es tremendo, y más si las bombas te dan al lado. Y como estábamos cerca de la playa, digamos, en una hondonada, ahí donde les había mostrado, más o menos por acá, y se suponía que el ataque iba a venir por la playa, nos empezamos a replegar, porque nosotros no teníamos una obligación de defender playa, sino más que nada éramos tripulación del buque. Entonces nos empezamos a replegar, y nos vamos replegando hasta una zona más que era los acantilados. Y todo esto durante 2 horas, ¿no? Porque los ataques navales son series de 10 bombas, paran una tras de la otra, y para más o menos lo mismo que tardaron las 10 bombas, para, y después 10 bombas más, y para 10 bombas más, y para, así durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Imbancable. Y de estos tuvimos como 5. Siempre de 12 a 4, muy, muy ordenaditos. Los ingleses eran muy precisos en darle a las radios. Y nosotros ahí no sabíamos, pero había una radio que estaba transmitiendo. En este punto donde se ve todo el fuego, es donde le dieron a la radio. Ahora, era uno de los objetivos. No lo sabíamos nosotros nos vamos replegando, y cuando llegamos a este punto, antes de que le den a la radio, nos faltaba todavía un tramo más hasta llegar a los acantilados. Paramos y había, claro, como nos movimos a la nada, íbamos todos con bolsa de dormir, con frazada.
éramos como unos mochileros, digamos, y las armas, ¿no? Y yo después de 2 horas que hacía que nos estaban bombardeando, yo dije, viene acá viene la invasión. Yo había visto muchas películas de guerra y decía, en algún momento van a parar las bombas y van a pasar el ataque cuerpo a cuerpo. Y yo estaba preparado para eso. Eh, y, y entonces nos acomodamos contra una paredcita que había ahí. Y yo estoy, Turano está a mi derecha y me pregunta la hora, y eran las 2 de la mañana del 26 de mayo. Y yo pienso, digo, no, acá, ¿cuál? Yo dejo las cosas acá, que es algo que puedo identificar porque hay un parapete. Yo dejo mi bolsa de dormir, frazada, yo lo dejo acá y yo salgo sin nada como para ir a pelear, por las dudas, ¿no? Porque si nos atacan de repente, va a ser un desastre deshacerme de todo. Entonces, me voy sin nada. Digo, la próxima vez que nos dicen en marcha, voy sin nada. Y en eso nos dicen en marcha y empezamos a caminar. Y primero, como siempre, Turano, al lado yo, y empezamos a caminar y ahí empiezan las bombas de nuevo y las bombas que habían en donde estábamos nosotros. Pero un segundo antes de que caigan las bombas, yo veo que yo estaba sin la frazada ni nada, y Turano lo miro, estaba con la frazada. Dos que iban adelante, todos con frazada. A la derecha, atrás, todos con frazada. Éramos 38 nosotros. Y digo, yo vuelvo a buscar mi bolsa de dormir, y cuando estoy buscando dormir, y agarro la bolsa de dormir al lado del murete, ahí empiezan las bombas y caen en nosotros. Entonces me tiro contra el murete y fue terrible, terrible. Yo estaba con la cara en la tierra y veía los fogonazos y obviamente toda la tierra que volaba. Y bueno, son los 10 de tiros y para. Todos se me habían amontonado arriba mío, tenía como 3, 4 personas, nos, este, nos sentamos de nuevo y viene corriendo el cabo Arroyo y dice, murió Turano. Y yo digo, no, si estaba acá. Y dice, no, murió, pero lo tocaste, sí, está hecho pelota. Y miro la hora en las 2:02 de la mañana. O sea, todo esto que les conté, desde que Turano me preguntó la hora hasta que volvió el cabo Arroyo, 2 minutos. Yo dije, no entendía nada, me habían pegado un knockout, y en eso se escucha gritar a 2, 3 personas muy cerca pidiendo ayuda. Y yo dije, no voy ni en pedo. Pero como yo era el colimba, había toda una cadena, el capitán le dice al sargento, sargento Salcorrado Solí, al teniente, el teniente al sargento, el sargento, y así, bueno, yo y otro colimba tuvimos que ir. Y ahí fue un clic. Yo dije, si Jesús me dijo que vaya a buscar la bolsa de dormir, será que ahora tengo que ir a buscar a esos heridos porque la bomba va a quedar acá. No sé, o sea, me entregué a él. Y fui como si fuera un héroe. Fui a buscar, las bombas podían volver a caer, porque si era el objetivo, las próximas 10 bombas podían volver a caer ahí para terminar de destrozar el objetivo. No se sabía. Voy y bueno, todo oscuro, ¿no? Todo esto era de noche, la casa destrozada, son casas de madera, y había un fuego ahí, no sé, y escucho los gritos, y bueno, me fui guiando por los gritos, pero adentro de la casa no veía a nadie. Y bueno, saco una madera, saco otra, yo agarro por el grito, y bueno, identifico una pierna, saco el coso, y bueno, estaba el tipo gritando, y lo subo a una camilla, junto con el otro colimba, éramos 2 colimbas nada más, y lo traemos, más o menos caminamos 100 metros, en mi idea, ¿no? Como que era muy largo, y volvimos a buscar al otro, y lo trajimos también ahí. Había un médico, como nos seguían atacando, por suerte no cayeron las bombas, ahí cayeron al otro lado,
nos seguían atacando y había un helicóptero, que acá no sé si se alcanza a ver, pero ahí se ve un helicóptero negro, que es el que guía y el que mira a ver con las bengalas que se tiran, a ver por dónde está el objetivo. Y entonces teníamos que cubrirnos, y nos cubrimos con una toalla, con una colcha, con una frazada, y con un cricket, con un encendedor, nos pedía el médico que le alumbremos para curar al herido, que gritaba de una forma tremenda. Y yo no quería mirar, y entonces me decía, no, ilumina más para acá, ilumina más para allá. Y hasta que, no, pero acá, entonces ahí tuve que mirar y le vi las tripas con sangre y todo, y ahí le meten morfina, se calla, y yo digo, bueno, este tipo se va a morir, no hay forma, porque se muere por la infección ya solamente. Bueno, le tapa todo, lo faja, con la morfina se quedó dormido, al otro también, y, y listo. Al otro día estos dos fueron en un helicóptero, se fueron a Puerto Stanley y ya no supe más nada de ellos. Y amanece, la verdad que termina a las 4 de la mañana, amanece, y Turano aparece, digamos, estaba al lado nuestro, mirando hacia arriba y con la cabeza irreconocible. Y vi el amanecer y pensé, yo morí con él. Y este amanecer yo lo estoy viendo y él no. Y agradezco a Dios tener un amanecer más. Hasta ese momento yo tenía mucho miedo de morir por mi familia, por todo. Y yo dije, ya está, no puedo seguir así. Tuve mucho miedo al principio, no me podía ni mover al principio del ataque. Y dije, yo ya estoy muerto y lo único que tengo que hacer es disfrutar lo poco que me queda, disfrutar cada amanecer, disfrutar cada sensación. Y empecé a disfrutar de la luna, del mar, del paisaje, en esa circunstancia tan dolorosa, ¿no? Turano estuvo 2 días sin poder ser enterrado porque tuvimos que empezar a cavar trincheras cuando teníamos trincheras, y también cavarle la tumba a él y a 2 más. Y bueno, así estaba él, la nieve le caía, le pusimos una sábana. Yo no sabía nada de Turano. No sabía la familia, nada, de dónde venía. Y en aquellos momentos, en aquella época yo no tenía ni teléfono. Así que bueno, lo enterramos, y yo cuando lo enterramos pensaba que yo estaba enterrando a una persona que conocía apenas hacía un mes, y estaba asistiendo al entierro de alguien cuya familia no sabía ni que se había muerto todavía, ni cómo había sido, ni nada. Y dije, yo esto lo tengo que contar, en algún momento yo quiero contarle a su familia cómo fue. Pero también tenía el tema de decir, no murió como Rambo, o sea, murió con un ataque naval. O sea, no sé qué tiene de héroe, ¿viste? Uno siempre dice, bueno, por lo menos mató 5. No podía contar eso. Este es Turano de chiquito con su hermana, este es Turano, y acá cuando entró a la Armada y la familia. Esto obviamente lo tengo ahora, no hay. El entierro de Turano todos lloramos, y fue tremendamente lindo, envidiable. Es muy loco esto, ¿no? Pero yo quisiera un entierro como el de Turano. No tuvo cajón, tuvo una madera arriba del cuerpo y arriba una sábana. Y lo enterramos en la tierra con
un corneta, tocando la corneta, digamos, eso que se toca cuando se muere, y una fila rindiéndole respeto. Ahí en Bahía Fox lo enterramos, buscamos un lugar, no había ni cementerio, y la cruz se la hice, le puse el nombre, y bueno, esto después de la guerra lo identificaron porque estaba la cruz y lo llevaron a Darwin entre todos los otros muertos de todos los lugares, ¿no? Para concentrar y hacer un cementerio. Cuando estábamos enterrando a Turano, yo hasta ese momento tenía este sentimiento de que las Malvinas eran de los isleños, ni siquiera de los ingleses, es como que empatizaba más con los isleños que con los ingleses, porque era su lugar y ellos querían vivir ahí. Y no eran Argentina, no tenía esa cultura ni la geografía, nada. Pero cuando murió Turano, yo ahí dije, ahora las Malvinas son argentinas, porque Turano murió y por todos los que mueren y van a morir, las Malvinas son argentinas. Y yo también voy a morir, pero las Malvinas tienen que ser argentinas y la muerte de Turano la quiero vengar. Y se me fue el miedo y yo estaba dispuesto a matar. Y estaba esperando que venga la batalla. Y tuvimos 4 ataques navales más, 2 ataques aéreos, helicóptero. En las guardias que hacía, yo iba al frente, o sea, iba, y así como digo que tuve miedo, después ya no tuve más miedo, porque me entregué. Y dije, tengo ese objetivo y lo voy a cumplir por mi deuda de honor con Turano. Y en las guardias de noche hay muchos ruidos, y en vez de irme para atrás, iba hacia adelante, y era una vaca, una oveja, ¿cuál era la hipótesis que había ahí si no estaban las bombas previamente? Era que un grupo comando viniera al barco y lo explotara. Buzos tácticos, lo que sea, de eso nos teníamos que cubrir. Entonces, cualquier ruidito era sospechoso, y ante cualquier ruidito iba. Y si el ruidito era de una esquina de un depósito, iba hasta la esquina y ¡sac! Hacía así, y era una vaca, o una oveja, una vez fue un argentino. Pero bueno, la guerra continúa, y en Fox Bay, donde finalmente nos agarra la guerra terminada, no tuvimos ataque cuerpo a cuerpo, y no pude vengar la muerte de Turano. La bandera argentina baja y sube la bandera inglesa. Un día era de noche, la iluminan para que todos la veamos. Nadie sabía nada, o sea, de repente vemos eso. Y fue tremendo. Pero lo tremendo es el doble sentimiento de decir perdimos y las muertes fueron en vano, porque eso es lo que sentís en ese momento. Y a la vez estoy vivo, vuelvo a casa. Yo hasta ese momento me entregué a Jesús y dije, a ver qué puede pasar. Si Jesús quiere que quede vivo, excelente, para algo será. Si Jesús quiere que me hieran, como muchos se habían herido en los ataques, será que me quiere que vuelva con una pata menos, pero que vuelva. Y bueno, está bien también. Y si me hace morir como a Turano, será porque me quiere con él. Y si me quiere con él, voy a estar bien. Entonces, de las 3 alternativas, eran las 3 buenas, y me convencí de eso. Y entonces, no, yo creo que fue ese clic que hice el que me permitió no tener, creo, efectos en la mente, ¿no?
por haber vuelto, porque hay gente que vino sin ninguna lesión física, pero bueno, sí, después hasta se suicidó. La cuestión que tuve esa doble sensación. Y nosotros nos rendimos en Fox Bay, fue la última guarnición que se rindió, porque antes se había rendido Puerto Stanley y nosotros no sabíamos si teníamos que ir hacia hacer un contraataque, que era el plan de Galtieri y que me llevó. Yo estuve cuando el que manejaba todo en Fox Bay, de ejército, les explicó a los de ellos, era una reunión de 5 personas que yo tuve que ir nada más que llevar una carta, y les explicó que el plan de Galtieri era contraatacar desde Fox Bay y Howard a Darwin, y de Darwin tomar una locura. Pero bueno, no lo hicimos, nos tomaron prisioneros los ingleses, y finalmente en Stanley los ingleses la tomaron y izaron la bandera. Este que está acá es de nuevo Lou Armour. Lou Armour es el de la tapa de gente que les comenté antes. Lo devolvieron los argentinos en Montevideo. De Montevideo fue a Londres, y en Londres le dijeron, ¿querés volver o te querés quedar? Porque podrías no volver. Y dijo, no, quiero volver. Y volvió, y así como él le tocó bajar la bandera inglesa que estaba en las Malvinas, sus compañeros le dieron el honor para ellos de izar de nuevo la bandera en el mástil de la gobernación de Stanley. Esta es la bandera con una oveja, es la bandera de las Islas Malvinas, que obviamente es inglesa, pero con su símbolo. Y todo esto fue el 14-15 de junio, y yo volví en el último barco que entregó prisioneros de esa tanda. Volví a Puerto Madryn, y el 21 de junio estaba en mi casa. Mis padres, bueno, una locura, no podían creer. Ya para ellos era muy difícil, porque hacía una semana que la gente, que los colimbas volvían, y yo no. Y estaba desaparecido. Yo en las oficinas del edificio Libertad no se sabía dónde estaba yo. Y volví. Ese es mi abuelo, que lo llamé, estaba en la fábrica, vino así con lo que tenía puesto, ya era de noche. Y con mis padres tengo otras fotos también. Fíjense las manos, tuve 2 meses sin bañarme, pero una contextura tremenda. Ya no era el mismo. Y habían pasado nada más que menos de 3 meses. No era el mismo en ningún sentido. Y de alguna manera, bueno, siento que la guerra me fortaleció. Yo volví, tenía una familia, tenía una posición económica, tenía un estudio. Volví muy loco, por un lado me había encantado la naturaleza, dormí 20 días bajo tierra, pero y me quería ir también del país, porque sentía que el pueblo que había victoriado el 2 de abril la recuperación, después nos abandonó por el Mundial de Fútbol. Después, cuando volvimos acá, no era mi caso, pero los que necesitaban apoyo no lo tuvieron, ni del gobierno ni de la gente. La gente pensaba que por qué nos iba a tomar en un trabajo si andás a ver cómo vino. Y me quería ir a España, me quería ir de acá. Y bueno, finalmente, no sé, recapacité, por mi familia y todo, me quedé. Y empecé a seguir la facultad. En eso le agradezco a la UBA, que hizo un curso especial por el tiempo que habíamos perdido, un curso especial para excombatientes, y eso me permitió no perder. Perdí 6 meses nada más, y hice la carrera en vez de 6 años, en 7,
de ingeniería industrial y me recibí. Un año antes empecé a trabajar en Techín. Y ahí estuve 25 años y bueno, hoy sigo en otras empresas. Y, pero me quedé con una deuda, que era no haber cumplido mi deber, no haber cumplido la promesa que le hice a Turano, no haber matado. Y así pasaron 30 años. En el 2012 tengo ganas de volver a las islas, pero primero solo para programar un viaje que sea el mismo recorrido que el Bahía Buen Suceso hizo. Entonces era muy difícil por mail captar la atención de alguien a ver si se podía hacer, si no se podía hacer. Y yo me imaginaba en el muelle de Puerto Stanley hablando con alguien y digo, sí, alguno tiene un barco, lo podría hacer y ahí vuelvo con mi familia, pero tengo que ir primero. Y recibo un mail de la Fundación Rugby Sin Fronteras invitando para un partido de rugby por la paz en las islas con los isleños. Y yo digo, bueno, nada más lejos de mí. Yo reivindicaba la guerra, no era rugbyer, no me interesaba confraternizar con nadie. La cuestión que en ese viaje y de, digamos, de casualidad, en el vuelo me encuentro con un veterano de guerra que había estado en las islas y que no era parte de la fundación ni nada, no iba con la fundación, Fabián Abraham. Y hablando con él, me enteró, así muy por encima, que él había matado. Entonces empieza a ser mi ídolo. Él cumplió lo que yo quería. Y vamos al faro Pembroke, que es un faro que está al este del aeropuerto viejo de Puerto Stanley, que es donde él estuvo toda su guerra. Y en el faro Pembroke me cuenta lo duro que es matar y cómo los efectos que tiene en él hasta ese momento. Él mató a un inglés cara a cara, a 15, 20 metros, y de día. Le vio la cara, vio todo. Y no podía sacárselo de la cabeza. Y entonces es como que yo estoy con Messi que me describe cómo hizo un gol y que Messi me llore porque me dice, no sabes lo que es tremendo la carga. Y bueno, o sea, dije, bueno, menos mal que no maté. Él se quiso suicidar. Y bueno, a él también le sirvió mucho, muchísimo, porque ahí dije, bueno, vamos a rezar por el alma de este inglés, para que te libere a vos hiciste lo que tenías que hacer, y él lo entiende, ¿no? Una serie de cosas. Y bueno, ya dije, está bien, es muy duro matar. El segundo incidente que me pasó en ese viaje, ahí voy con la remera de Rugby Sin Fronteras, fue el cementerio. Entré al cementerio, el grupo de Rugby Sin Fronteras me deja entrar solo al cementerio, me acompaña hasta la puerta. Ahí se ve la espalda de Bautista Segons, el presidente de Rugby Sin Fronteras. Y ustedes saben que yo entro al cementerio, que es enorme, tiene cruces izquierda, derecha y adelante, y siento como que la tierra me dice, ven, y me caigo. Y abrazo la tierra, así como está en esa foto, nada de esto es actuado. Y cuando cierro los ojos y vuelo la turba, se me empiezan a venir de noche, se me hace de noche, y se me empiezan a venir todos los colimbas así con caras sin reconocer a nadie, todos sucios, verdes, y todos me saludan como que me conocieran. Y de la izquierda mía, a más o menos 7 tumbas, veo que viene Turano, que se hace a los codazos abriéndose. Dice, ¿qué haces? Ale, ¿cómo andás? Y yo le digo, ¿qué haces, Juan? No pude cumplir mi promesa. Dice, dejate de joder, no tenés que matar a nadie, no tenías que prometerme nada. Estás
aliviado de eso, porque es ridículo andar muriendo por tierra. No hay que matar a nadie. La tierra es de los que están y listo. Paz. Y tremendo, tremendo. Y yo dije, bueno, todo esto es en mi imaginación. El mensaje es excelente, pero esto es mi imaginación. Y también le dije, pero vos moriste con 17 años, era lógico, es justo. Y me dice, mira, vos te vas a morir más allá de los 80, pero en la eternidad, 80 o 17 es lo mismo. Yo viví lo que había que vivir y ahora estoy en paz con Dios. Con lo cual, lo que importa es cómo viviste. Y yo viví bien, y vos vas a vivir bien, y listo. No importa si morimos antes o después. Y desaparece todo. Y me doy vuelta, esta foto tampoco es una pose. Esto me di cuenta después cuando vi las fotos, ni siquiera en el momento, porque cuando me di vuelta, abrí las manos y sentí que estaban todos con las manos unidos, todos los veteranos, para arriba, así como yo, y me uno, ahí se ve el puño como abrazando la mano a cada lado, y rezo, todos rezamos un Padre Nuestro y una Ave María, por todos ellos. Y todos me transmitieron mucha paz. Hasta ahí yo decía, bueno, es mi imaginación, estuvo muy bueno el viaje cósmico, pero esto es mi imaginación. Hasta que Lino Palacios, que venía a hacer una película para nosotros, finalmente se hizo, me dice, vení Ale, encontré la tumba de Turano, que yo no sabía dónde estaba Turano, y miren lo grande que es el cementerio, y ¿saben de dónde estaba la tumba de Turano? Del lugar del cual yo lo vi venir, 7 tumbas a la izquierda. Tremendo. Obviamente lo abracé, y esto, pueden creer o no creer, a mí me habló Turano. Y ese mensaje tuvo una fuerza increíble. También rendimos honores a los muertos ingleses que están en San Carlos, más al norte, donde ellos desembarcaron. Y el golpe final viene cuando me encuentro con este señor, Andrew Miller, que no conocía, es el que nos terminó dando un lugar en donde poder jugar al rugby, que al final jugamos entre nosotros porque ningún isleño vino, por el rechazo que había a grupos de argentinos en general. Rechazo que es entendible si uno se pone a ahondar un poco más. Y bueno, nos da la cancha y le pregunto cómo él durante la guerra, dónde estuvo. Me dice, mira, yo durante la guerra tuve 16 años, tenía 16 años, y me pasé a la resistencia. Me ofrecí como voluntario y nos mandaban de a dos a islas inhóspitas hacia el oeste, esas islitas que se ven a la izquierda, a vivir en carpa, con lo que sea, o sea, vivir de la caza y de la pesca, sin ningún apoyo de nada, sin armas, pero con radios, y entonces éramos el alerta temprana a cualquier aviación que veamos o buques que veamos. Y así estaba, hasta que un día, y siempre avisaba, pero no veía después qué pasaba, hasta que un día aviso y se ve que había una posición inglesa cerca, y cuando aviso que pasa un avión, le tiran un misil al avión y le dan. Cuando veía que el misil iba hacia el avión, yo decía, dice Andrew, por favor que no le peguen, por favor que no le peguen, y vi que le pegaron. Cuando le pegaron dije, por favor que se eyecte, por favor que se eyecte, y no se pudo eyectar. Y desde ahí no avisé nunca más. Y dice que cuando terminó la guerra, lo llaman, lo condecoran, le hacen un acto,
le muestran la grabación del piloto argentino que relató todo, el piloto cómo vio el misil, cómo avisó que venía el misil, que se iba a tratar de eludirlo, que no pudo, cuando le dieron dijo que se iba a eyectar y que no le han dado la eyección, y les pidió a los que lo estaban escuchando que le den un adiós a su familia, que los quiere, que los ama, y después se termina la transmisión. Andrew se largó a llorar, le ofrecieron ser parte de los Royal Marines y dijo: no, quiero ser bombero para salvar vidas, porque yo quité una vida. Esto ya me lo dijo llorando, yo le dije si lo podía abrazar, nos abrazamos, lo conocía hacía apenas media hora, y sentí que hasta los ganadores pierden en una guerra, hasta los ganadores sufren. 30 años después de la guerra él me estaba relatando esto llorando, un hombre grande, y dije, bueno, me terminé de convencer de que hay que trabajar para la paz y no para la guerra. Bautista me bautizó veterano de paz. Y creo que sí, creo que es la vía. No solo argentinos murieron, también murieron ingleses, y muchos. Esto es todo en las colinas que rodean a Puerto Stanley. También murieron chicos de 17, 18, 19 años, o sea, no es que peleábamos contra viejos. Y muchos de ellos, esto hecho por un inglés, ven también y dicen, hablan en memoria de todos los soldados que murieron en este monte, los argentinos y los británicos, que Dios los acompañe y los proteja, que nunca estén lejos de nuestros pensamientos, Dios los bendiga a ellos y a sus familias. Y por último, la posición de los isleños, ¿no? Que esto también está en el cementerio inglés, ahí en San Carlos, dice: con agradecimiento a aquellos que perdieron sus vidas para que nosotros podamos vivir las nuestras. No los olvidaremos nunca. Y estos fueron los chicos que residían en San Carlos en 1982. Y así ven ellos la guerra, así ven los isleños la guerra. Ven que nosotros los invadimos y que vinieron los ingleses a liberarlos. Y respecto a lo que aquel policía en el 15 de abril del 82 me decía de que iban a luchar para mostrar a los ingleses que las islas eran de ellos, lo lograron. Y son independientes de Inglaterra, excepto en la defensa y en las relaciones exteriores. Y ¿por qué se produjo todo esto? Bueno, por un paradigma que ellos tienen, los isleños, que es que las islas Falklands son británicas hasta la médula, hasta el corazón, y nosotros decimos que las Malvinas son argentinas, y ahí reside el conflicto. Y por eso murió mucha gente, y puede llegar a morir mucha más gente también. ¿Y de qué estamos hablando? De riqueza y de estrategia. Esta es la plataforma continental de Argentina. Fíjense cómo cae. Acá llega hasta los 200 metros de profundidad, que como hasta ahí llega el sol, es una zona rica en algas, rica en fotosíntesis, y esa fotosíntesis es la que permite que los peces coman, así como las vacas comen pasto, los peces comen algas, y así se hace una cadena alimenticia, y eso es impresionante, es tan más grande que la pampa húmeda, y esa es la riqueza. Y además, como es una profundidad muy manejable para la tecnología actual, ahí se pueden encontrar minerales y se puede encontrar petróleo y gas. Así que es muy valioso las islas como base junto con Argentina para esa explotación, y
también es muy estratégico porque cubre la entrada del Estrecho de Magallanes en caso de que el canal de Panamá no dé más abasto o directamente se bloquee por un ataque o lo que sea. O sea, es algo muy rico. Ahora, si por algo muy rico nos empezamos a matar, perdemos la riqueza. Y la riqueza está bien, es de un bando, pero ese bando tiene que andar poniendo, haciendo un gasto enorme para defenderse del otro, cuando en realidad, en forma conjunta, obviamente se podría ganar más. Y esto es un poco la idea madre, ¿no? Este es un poema de Borges, muy cortito, que lo publicó 6 meses después de la guerra, y que se sitúa en un mundo que ya no es el de hoy, que no hay países y que un poco va hacia lo que le comentaba en el slide anterior, de generar la riqueza y compartirla entre todos los que sean. Y habla de Juan López, un argentino, y John Ward, un inglés. Y la leo porque está muy buena. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Si ustedes se dan cuenta, todo país tiene esto. Esa división, cara o importante a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, que es el río de la Plata. Ward en la ciudad por la que caminó Father Brown. Father Brown es un personaje de las novelas de Chesterton. Y había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro, o sea, Juan López, profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. En esa aula Borges enseñaba literatura inglesa, por eso él lo pone. Hubieran sido amigos, pero sí vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Acá pienso en Fabián Abraham, con la suerte de que Fabián sobrevivió. Los enterraron juntos. Ustedes saben que, por ejemplo, en Darwin se enterró juntos, ingleses y argentinos. La nieve y la corrupción de los cuerpos los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Borges se sitúa muy en el futuro y dice cómo nos matábamos, por qué, por riqueza que se podía compartir. Para mí está excelente y marca un poco mi idea, ¿no? A partir de ahí, entonces, fui un veterano de paz. Y ya Turano me liberó de esa deuda. Y dije, mi esposa dice, si no pudimos jugar con los isleños en las Malvinas, seguramente te reciban los veteranos ingleses en Londres y jueguen un partido de rugby allá. Y bueno, se armó toda una movida y fuimos a Londres a jugar con veteranos argentinos, nos esperaban allá veteranos ingleses, el Papa nos bendijo la pelota, me hizo este pase maravilloso, y ahí estamos, en Esher, a las afueras de Londres, veteranos argentinos y británicos, las camisetas intercambiadas, o sea, no era británicos contra argentinos, eran británicos y argentinos de un lado, británicos y argentinos del otro. Y bueno, el partido fue impresionante, conocimos a muchos veteranos británicos, él es David Wynne, que atacó el Monte Harriet, y él es Ramón Carrizo, que era un colimba que defendió el Monte Harriet. Ambos se dijeron qué suerte que no te maté. Y acá todos, él es David Jackson, que fue a la convocatoria solo, y bueno, ahí empezó una gran amistad con él, y ha estado viviendo en casa, hemos ido juntos a Córdoba, a muchos lados, a colegios, y gracias a que él vino ese día, participó de la obra de teatro Minefield o Campo Minado, que recorrió el mundo y lo sigue recorriendo. Y a raíz de todo esto hicimos una película
que tuve el placer de producir una película, de ayudar en la financiación. O sea, puse la plata, pero después conseguí financiación y la recuperé. Y bueno, esta película, para todos los que la quieren ver, está en el Cinear, es cine.ar, y la buscan como El Camino al Encuentro, es gratis. Pude hacer parte del guión, bueno, actúo, que no es actuar, es lo que fue. Se ve la parte de Fabián Abraham, se ve todo. Y por la obra Campo Minado vinieron, acá está con mi familia, y acá está, ¿quién es? Lou Armour, el de la revista Gente, con veteranos argentinos, visitando colegios, muchos colegios, la exposición en inglés, acá visitando el centro de salud para veteranos de guerra, un veterano argentino, veterano británico, veterano argentino, veterano británico, veterano argentino. Y acá Lou Armour con una madre de un sobreviviente del Belgrano, haciendo bromas, mostrando sus tatús. Y no solo con poca gente, también en la vigilia del 2 de abril en San Andrés de Giles, que es inmensa, fueron ellos, veteranos británicos, y los recibieron todos los veteranos argentinos, todos orando por la paz, dejaron una placa, y la verdad que se puede hermanar gente. Y bueno, finalmente, el epílogo por ahora, Marcial Zavalía, acá de campera marrón, veterano del almirante Irízar. Por casualidad en una cena nos encontramos y me dice, yo quiero ir a Bahía Fox. Y yo digo, ¿cómo Bahía Fox? Poca gente sabe de Bahía Fox y todo eso. Me dice, porque quiero ver dónde murió Turano. Le digo, me estás jodiendo, Turano murió al lado mío. No, sí, vamos a Bahía Fox. Y programamos un viaje. Y se nos sumó el Bicho Pérez, del apostadero naval, veterano de guerra, y se sumaron familia, mi hermana, mi sobrina, las dos esposas de Marcial y de Justo, Emiliano, amigo mío, y Andrés y Juan Ignacio Campo. Y planeamos un viaje a Fox Bay, porque hasta ahí yo había ido, bueno, a la guerra, pero después cuando volví no fui a Fox Bay porque saben que está del otro lado, hay que cruzar el estrecho, entonces muy difícil programarlo, pero lo hicimos. Llegamos a Fox Bay Village y ahí me llegó una sorpresa. Todo esto que yo les conté de las bombas donde caían, yo lo que veía era mucho más grande todo y mucho más cubierto. Por ejemplo, no podía encontrar el lugar, porque para mí era toda una hondonada, así como es acá, y esto, acá está totalmente abierto, yo lo veía como cerrado, y lo veía mucho más grande por todo lo que habíamos caminado, corrido, y porque las bombas que tocaron en la radio, que está de este mato a 5 metros nada más, para mí era larguísimo. Entonces, esto me sorprendió porque dije, la mente me protegió. Si yo sabía que las bombas me caían ahí, no sé cómo hubiera reaccionado. Me hubiera paralizado y bueno, sin embargo, no. Gracias a una anuala que vive ahí en Fox Bay, que me conectó con Richard Cockwell, que era el administrador en aquel momento y que él sabía dónde había ocurrido todo, pude encontrar este lugar. Si no era por ella, no lo hubiera podido encontrar, porque por este lugar pasamos como 3 veces, y para mí, yo siempre decía, no es ahí, porque tiene que ser una hondonada. Y Turano murió acá, aquí nomás. Richard Cockwell, el que les mencionaba, había sido que con el tiempo llegó a obtener la orden del Imperio Británico, se la dio la reina. Acá está con su hijo Sam, que no había nacido en el momento de la guerra, y con el cual me conecté gracias a Nuala. Él estaba en Stanley, entonces en ese mismo viaje me encuentro con Richard. Y fue un placer enorme. Richard es una gran persona.
y yo le comento, le digo, mire, yo tengo una deuda con alguien ahí en Fox Bay, porque para hacer mi trinchera, yo le dije, si no tengo un techo, acá no puedo vivir. Y entonces fui con un pico a una de las casas y las dos puertas de madera de un galpón, le saqué el herraje y me las traje, y después agarré de otra casa tenían un invernadero y con mi bayoneta lo corté el polietileno y lo puse de techo, y la verdad que dormimos bárbaro, éramos 3 en la trinchera y no sufrimos frío, a pesar de que nevaba y llovía arriba y viento, y dormíamos, le puse paja de caballo, la paja del establo, y dormíamos, la bolsa de dormir la usábamos de colchón, dormíamos en calzoncillo largo y remera. Y arriba hacía -10 grados. Y la verdad tengo una deuda con esa persona y bueno, no sé, o pagarle o al menos decirle que fui yo el que lo corté, el que saqué todo. Me dice, me alegro de que te haya servido, me alegro de que hayas podido estar 20 días bajo tierra sin sufrir frío. Estás frente a la persona que era la dueña de eso, pero no me debes nada, y y te agradezco que me digas esto, estás perdonado, no tenés ninguna deuda conmigo, más fue un placer. Así que bueno, las Malvinas me perdona todo. Y para terminar, ustedes se acuerdan de que yo salvé, bueno, fui a rescatar unos heridos, y siempre a mí me preguntaban, ¿y qué pasó con esos heridos? Y yo, bueno, mira, no sé, pero para mí se murieron, porque no había forma, sobre todo el que tenía abierto la panza, para mí no había forma de que sobreviviera eso. Y Leandro Villegas, que estuvo en Fox Bay, un día contándole de esto que hice, de ir a rescatar a Ray, me dice, ¿están vivos? Y yo, ¿cómo están vivos? Sí, 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 están vivos. Y uno es Carlos Oliveto, el que tiene la herida en la panza es Carlos Oliveto, y vive en Córdoba. Y bueno, una vez que viajé a Córdoba, me encuentro con Carlos Oliveto, y la verdad que fue un placer saber que al menos, por un lado no maté, y por el otro lado tuve una acción en donde ayudé a que esta persona viva. Así que las Malvinas, hoy no tengo más que agradecimiento y un desafío. ¿Cuál es el desafío? Arreglar con esta gente. Son 3.000 personas hoy. Eso es Puerto Stanley, que por otro lado yo llamo Puerto Stanley no Puerto Argentino, porque yo cuando llegué a Puerto Stanley, todavía decía Port Stanley Airport, ¿sí? Y bueno, y al principio le pusieron Puerto Soledad, después Puerto Rivero, y después quedó Puerto Argentino, pero todo eso yo no lo veía, o sea, yo estaba ahí, ¿no? Todo eso, ustedes que estaban en el continente, o los que todavía no habían nacido, que lleva ese nombre, Puerto Argentino, bueno, sí, se veía, a ver, ¿qué nombre le ponemos? Yo no participé de eso, y por otro lado, si nosotros, de acuerdo a la visión argentina, no invadimos, y nosotros llamábamos a Puerto Stanley porque había mucho acercamiento con los isleños, había una estación de YPF, gas del Estado, estaba el aeropuerto, llegaban los vuelos del ADE, y todo se escribía y se aceptaba que era Puerto Stanley. La única diferencia es que ellos decían Port Stanley y nosotros decíamos Puerto Stanley, pero era Stanley. Entonces, si nosotros no invadíamos, si nosotros no habíamos invadido, ¿para qué le cambias el nombre? Se le cambia el nombre cuando uno toma posesión de algo, pero si era nuestro, y lo único que hicimos fue recuperarlo, nunca entendí por qué cambió el nombre, y hasta Puerto Argentino es ofensivo, porque ellos viven en Puerto Stanley, no viven en Puerto Argentino.
Entonces, yo siempre lo nombré y lo nombro Port Stanley. Como soy veterano, se me acepta. Si no fuera veterano, ante otros veteranos les aconsejo que no digan Port Stanley. Decía, son 3.000 personas, un barrio cerrado del Gran Buenos Aires. 3.000 personas que dirigen su propio destino y que consiguieron eso ante Inglaterra. Y la verdad que los ingleses respetan la decisión de estas personas. Si mañana, por arte de magia, dijeran que se quieren anexar a Argentina, los ingleses tendrían un gran problema, porque tenían que respetar la voluntad de los isleños. Así que yo creo y los invito a que el desafío es convencer a estas 3.000 personas de formar parte de la Argentina. La República Argentina es una república federal. Podría aceptar mañana que Uruguay se quiera anexar a la Argentina. Movimientos de este estilo, de países que se anexan, se desanexan, en Europa es algo completamente común, y si no, vean la historia del desmembramiento de Rusia para acá, en 1989, la cantidad de países que se han hecho y deshecho. Es algo normal, y en el mundo también. Lo único que no se mueve es Sudamérica, que es algo casi insólito en el mundo. Pero bueno, se puede dar. Entonces, es nada más manejo de voluntades. Y son 3.000, no son 3 millones, son 3.000. Ahora, para eso, el desafío es convencer a gente común, a gente como nosotros, que tiene un hotel, que tiene un hospedaje, que es un policía, que tiene una familia, que tiene chicos en el colegio, los chicos en el colegio. Es eso, son 3.000 de estos. ¿Y cómo se los convence? Intentando ser mejores nosotros, ser mejores como país, tener un rumbo. Si no, ¿cómo hacemos para convencerlos a ellos de lo básico? O sea, aceptar nuestra moneda, aceptar los pesos que nosotros no aceptamos. ¿Cómo vamos a decir a ellos acepten esto? Ellos tienen la libra. ¿Cómo aceptarlos al idioma? O sea, ellos hablan inglés. ¿Cómo aceptarlos a que manejen por la derecha? ¿Cómo nos van a aceptar eso si manejan por la izquierda? Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, tener un país nosotros, y cuando ese país exista, ellos solos van a ir viendo las ventajas de pertenecer a un país. Porque ellos no son un país ni pueden serlo con 3.000 habitantes. Pero podrían ser parte de un país y tener las ventajas de pertenecer a un país con un cierto grado de independencia que, si ustedes saben, la Constitución argentina se formó, o sea, Argentina se formó por la unión de provincias respetando los pactos preexistentes, eso lo dice nuestra Constitución. Con lo cual, se podría hacer un pacto de semi-independencia con ellos que, de acuerdo a nuestra visión, son argentinos, entonces, ¿por qué no la podrían tener? Y ahí las Malvinas serían argentinas, con argentinos viviendo allá, con un régimen especial. Entonces, este es el try que tenemos que hacer, este es el try que mi hijo Estanislao, que es el que lleva la pelota, pudo hacerle al equipo contrario, que habían argentinos e ingleses ahí, lo pudo hacer. Un nene en aquel momento, 2015, tenía 8 años. Le dimos un poquito de ayudita, pero él lo hizo. Y en un momento él estaba defendiendo y viene un veterano británico, Rugbyard, y mi hijo ve que va a ser el try, el veterano británico,
y va y pretende hacerle un tackle. Y el británico, que no iba a regalar nada, con la mano derecha lo agarra del pecho y vuela a mi hijo como 2 metros. O sea, lo hizo bien, nada que reprocharle al británico. Y yo, bueno, el británico hizo el try y voy a mi hijo, bueno, a levantarlo. Le digo, ¿estás bien, Tano? Sí, sí, sí. Y estaba feliz. Y yo le digo, che, pero ¿por qué estás tan feliz? Me dice, porque intenté hacerle el try. No pude, pero intenté. Y quiero terminar la charla con esto, ¿no? Que lo que necesitamos los veteranos argentinos es que se reconozca el esfuerzo que hicimos, que se reconozca que lo intentamos, que no somos chicos de la guerra, no nos gusta que nos llamen así, que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y dimos todo. Y cuando nos rendimos fue porque ya no había más forma de continuar. Se dejó todo en la cancha, los ingleses nos hicieron el try, pero nosotros competimos a una altura de cualquiera de los mejores ejércitos del mundo. Perdimos, pero fue ahí, y la memoria de nuestros soldados, muertos allá y muertos en la posguerra, tiene que ser enfocada como que lo hicimos con honor, con fuerza, con respeto, con heroísmo, y que no se repita, que solucionemos esto pacíficamente y siendo nosotros los que atraigamos a los isleños, porque somos un país que merece atraer gente y no expulsar. Así que, bueno, muchas gracias.